poetas y economistas, filósofos e inventores, sindicalistas y empresarios, constructores y docentes, y muchos más. Todos trabajan para el bien común. Por eso queremos conversar con ellos, para conocerlos y conocernos. Entrevista en Aula 1, martes 19 horas, Radio Universidad Tecnológica Nacional, 93.5. Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a otro martes en la Universidad Tecnológica Nacional, haciendo esto que tanto nos gusta, que es Entrevista en Aula 1. Muy buenas tardes al operador y director de la radio de la UTN, Alejandro Iglesias, y muy buenas tardes a mi compañero de todos los martes, Juan Reginato. Hola Claudio, hola Alejandro, buenas tardes para toda la audiencia. Bueno, un martes más, un martes donde seguimos tratando de poner arriba de la mesa y contar las historias de las personas y los personajes que viven en nuestra ciudad y que hacen todos un poquito por ese bien común que nosotros mencionamos en la difusión. También un saludo a Daniel Guerín, a Ricardo D'Annunzio y a Gabriel Carín y nuestros compañeros de la Grapa Contenidos, con quienes hacemos la producción de este programa y de Botellas al Mar, que sale los jueves, también por esta emisora, por la 93.5 de la UTN Bahía Blanca. Así que arrancamos este martes. Y bien, y hablando de bien común y de comunidad, hoy vamos con el invitado que hemos traído, vamos a hablar de algo que es muy importante porque nos ayuda a todos, sin distinción, a vivir un poco mejor, y que es la infraestructura, todo lo que tiene que ver con la obra pública. Entonces hoy invitamos nada menos que al secretario de Obras y Servicios Públicos de la Municipalidad de Blanca, y a quien tenemos el gusto de saludar y de dar la bienvenida, Gustavo Trankels. Hola Gustavo, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, un placer estar acá en la UTN, acompañarlos en el programa y compartir con todos los oyentes de la radio. Muy bien, tal como decía Gustavo, la obra pública, y más en las circunstancias de Bahía Blanca, con todo lo que ha vivido, se torna como un aspecto de mucha relevancia, así que consideramos que tenés un rol de una responsabilidad importante. Entonces, lo primero que yo quisiera preguntarte, como empezamos tarde, no vamos a hacer, digamos, tus datos biográficos, por decirlo así, pues no va a haber tiempo. Lo que me interesaba preguntarte es, ustedes asumieron un 13 de diciembre, me imagino que con un montón de expectativas, de planificación. Como siempre digo, cuando me levantaba a la mañana para ir a trabajar, planificaba todo el día. Cuando llegaba al trabajo, abría el mail y la planificación se iba al demonio. Bueno, ustedes no abrieron el mail, a ustedes les vino a los 3 días un ciclón. Entonces, ¿en qué medida o qué cosas de aquella planificación hubo que modificar a la fuerza? Bien, qué buena pregunta, porque la verdad que eso nos puso a prueba a todos en la ciudad, incluso en la región, por el grado de afectación y la magnitud del desastre que provocó aquel 16 de diciembre del 2023, el viento que azotó a la ciudad. Y por supuesto que uno, cuando le toca un rol en el equipo municipal, tiene que readecuar para poder dar respuesta, ¿no? En ese caso, toda la fuerza municipal y todos los que vinieron a colaborar externos al municipio, tanto desde el gobierno provincial como los bomberos voluntarios de la zona, los propios vecinos, empresas locales, hubo que coordinar toda esa tarea. Equipos que pertenecían a las Fuerzas Armadas, que estuvieron presentes, a la policía, es decir, defensa civil, bueno, coordinar toda esa tarea que estuvo en principio en cabeza del intendente Federico Susbieles, pero después en los que lo acompañamos, volver a poner a la ciudad, llevarla de vuelta a la normalidad. Ustedes recuerdan las imágenes, parecía que había pasado una guerra por la ciudad, calles cortadas por las plantas, sin iluminación, distintos grados de afectación en la medida que
se iban retirando esas plantas de gran porte, digamos, había coches aplastados, digamos, más allá de lo trágico puntual, digamos, lo que sucedió en el club y que es irreparable, todo el resto de lo que tenía que ver con la infraestructura y que había que ir volviendo a la normalidad. Así que lo primero que se hizo fue tratar de restablecer en orden de prioridad lo que era el tránsito en la ciudad, el despeje de las calles en un primer momento para que los servicios de salud y de emergencia pudieran llegar a asistir a los vecinos. Esa fue la primera tarea a la que nos abocamos. Después la restitución de servicios básicos y en orden de prioridad era la energía eléctrica, porque si faltaba la energía no funcionaban las bombas que tenían que ver con el sistema de agua potable y entonces faltaba el agua potable, así que fue a restablecer la energía, que en ese caso se pudo hacer más rápidamente en el centro de la ciudad, donde la distribución de la energía es por cableado subterráneo, y hubo más complejidad en las afueras, donde al ser cableado aéreo y al haberse caído mucha cantidad de plantas de gran porte, aplastaron los conductores, los cables e incluso postes, que había que removerlos del lugar, volver a poner en servicio la postación e ir energizando de a tramos, claro, hasta poder recuperar el servicio para después recuperar el agua potable y así sucesivamente. Hubo plantas que al voltearse las raíces arrancaron caños de agua, así que teníamos simultáneamente problemas con pérdidas de agua, con caños de gas que fueron arrancados también, así que hubo una tarea muy grande que realizar para volver a la normalidad en ese tiempo, y en un transcurso no muy largo, porque hubo 15 meses entre medio, después tuvimos la inundación, que también fue de carácter, extraordinario, no había registro de algo de esa magnitud, y en ese caso se respondió también, de una manera que la ciudad mostró resiliencia. En el caso de los servicios, que eran los que nos tocaba, atacar a nosotros, fue distinto. En ese caso se recuperó la energía primero en las afueras, donde el cableado era aéreo, y después tuvimos problemas en el centro, donde al ser subterráneo y haber quedado los transformadores, las cajas conectoras bajo agua sumergidas, no se podía restablecer el servicio. Después había problema con algunos edificios donde vos ibas energizando, pero ellos tenían tableros y medidores de energía de manera subterránea, que es una usanza bastante común, bastante habitual, claro, y que entonces no se podían energizar. Un ejemplo, yo vivo a 6 cuadras de la plaza y nosotros estuvimos 10 días prácticamente sin energía y por lo tanto sin agua también, porque no se podía llevar el agua a la cisterna del edificio, a impulsar el agua. Así que en ese caso funcionó a la inversa de la vez del viento. Gustavo, una pregunta en este relato que haces. Cuando ustedes llegan al municipio, ¿hay algún protocolo, algún procedimiento preestablecido para una emergencia? Siempre hay protocolos, se ponen en cabeza de Defensa Civil, que son quienes están permanentemente capacitándose para actuar en la emergencia, y todo el equipo se pone a disposición de ellos en lo que ellos van ordenando con órdenes de prioridades y en función de las herramientas y el apoyo que tenés en ese momento. Por eso las tareas de coordinación han sido fundamentales en ese momento crítico, donde si alguien te venía a ayudar de afuera y, por ejemplo, no tenía dónde quedarse, te traía un problema en vez de una ayuda, porque no teníamos dónde alojar a la gente o cómo darle de comer. Es muy interesante, y la verdad que en eso había una capacidad extraordinaria en lo que es Defensa Civil, que yo rescato siempre la tarea que hacen cada vez que hay un evento. Ahí están al pie del cañón, la gente del Ejército Argentino, el propio intendente encabezando el comité de emergencia, que el primer mes nos reuníamos 3 veces por día por los partes diarios que había que ir dando y la coordinación de todos los recursos que habían venido de todo el país, y eso había que ordenarlo. Pero bueno, en la medida que se sale de la emergencia y respondiendo a tu pregunta inicial, nosotros veníamos, cuando nos convoca Federico a formar parte del gobierno municipal, veníamos con una agenda que traíamos de obra pública, ¿no? La ciudad necesitaba una fuerte inversión en lo que era agua potable y pavimento. Así que, ni bien pudimos salir de la emergencia,
empezamos a poner en marcha esa agenda. O sea que esos eran los dos aspectos más prioritarios en la planificación. Claro, porque original. recuerdan ustedes las falencias de cada verano con respecto al agua. Se constituyó una mesa del agua donde participan distintos actores de la comunidad, representativos, los propios vecinos, ABSA, ADA, digamos, los organismos que entienden en la materia, las universidades, colegio de ingenieros, gente de vasta experiencia, digamos, en la ciudad en materia del agua, en lo que ha sido la historia de la provisión del servicio, como el manejo del dique Paso de las Piedras, el acueducto, la planta de tratamiento. Bueno, todos en una misma mesa tomando decisiones y después la gestión, en este caso ante la provincia y los organismos internacionales, para que puedan hacer la inversión que se está haciendo en la ciudad, que no es menor. Estamos en el orden de los 100 millones de dólares, es decir, más de 100.000 millones de pesos lo que se está invirtiendo en tanto en lo que es el transporte del agua, en el acueducto que viene hacia Bahía Blanca. Ya se intervino en lo que es el acueducto que va hacia la planta de Grumbein, que si bien es una planta que abastece principalmente a Punta Alta, descongestiona, digamos, el trabajo de la planta Patagonia, que es la que abastece a Bahía Blanca. El módulo nuevo de potabilización de agua que se hizo en la planta Patagonia, que también es una fuerte inversión. Entonces se invierte en el transporte del agua, en la capacidad de filtrado de agua que tiene la ciudad, con este nuevo módulo que agrega 10% más de agua potable. Claro, de nada te sirve traer más agua si no tenés capacidad de potabilizarla. Claro, la desinversión de tanto tiempo en el sistema de agua potable de la ciudad hace que hubo que intervenir simultáneamente varios aspectos: el transporte, la capacidad de potabilización y después la distribución, porque digamos, era muy habitual la cantidad de pérdidas de agua que había en la ciudad, que ha menguado notablemente. Se han cambiado, el plan es de 85 kilómetros de recambio de redes de agua. Ya estamos casi en los 80 kilómetros cambiados, son 85.000 metros de cañerías, que eran algunas metálicas, algunas de asbesto cemento, de fundición, había caños galvanizados, había mangueras plásticas, es decir, lo que se fue poniendo en la historia del servicio de agua potable en la ciudad, que ya estaba con la vida útil cumplida, y entonces las pérdidas de agua eran recurrentes. Bueno, eso se cambió por cañería, digamos, no solamente normalizada para el transporte del agua y la distribución, sino de PAD, termofusionada, es decir, digamos, calidad de materiales que nos aseguran que no va a haber pérdidas, a no ser que haya alguna rotura, digamos, eventual por algo mecánico, sino que no haya pérdidas en esos 85 kilómetros, y por supuesto que al no haber pérdidas uno va a tener un mejor sistema. Perdóname, Gustavo, sí. Esos manguerones que uno ve semienterrados, en donde todavía no está terminado. Claro, ¿no? esos son las conexiones que faltan, los anillados que faltan por ahí cerrar, que por cuestiones de certificación y de control, porque la que está haciendo la inversión es la provincia a través de la DIPAC, que es la Dirección Provincial de Agua y Cloacas. Hay una auditoría que se hace y finalmente la prestadora del servicio, que es ABSA, quien tiene que corroborar, porque tiene que ver con toda la información de los planos conforme a obra, donde queda cada cañería posicionada, las llaves de corte, todo lo que hace el funcionamiento del sistema del agua, y por eso por ahí se ven esas conexiones que faltan para los anillados, que es lo último que se hace cuando se recambia, porque uno tiene que seguir prestando el servicio. Entonces queda la red vieja, a la par se arma toda la red nueva, y en algún momento se hace la interconexión y se cambian el servicio a los medidores nuevos, a las cajas nuevas, y eso se trata de hacer en el tiempo más acotado posible para que la gente no tenga un lapso de tiempo muy grande sin agua. Y la verdad que bueno, eso ha sido una gran tarea, bastante compleja y molesta para el vecino, porque le tiene que romper toda la vereda, cruces de calle que también hay que romper, pero es muy necesario, porque si no lo hacíamos, el servicio de agua difícilmente pueda mejorar si vos tenés pérdidas, con lo que cuesta transportarla, potabilizarla y después meterla en la red. Perderla era algo que no tenía mucho sentido, pero entendemos que es una inversión muy grande, por eso hubo mucho tiempo en la que no se hizo. Bueno, ahora se la está haciendo, eso es muy importante,
Y otro aspecto que no es menor, que es en todo lo que es el sistema del agua, se están construyendo 2 cisternas de grandes dimensiones. La ciudad tenía una sola cisterna de una dimensión considerable en el Parque Independencia, pero no tenía, no tiene hasta el momento, pues están en obra, cisternas de almacenaje de agua. Bueno, las 2 cisternas que se están construyendo de gran tamaño, una en la planta Patagonia y otra es en inmediaciones de lo que es Bosque Alto, van a permitir que la ciudad tenga una revancha de 24 horas de agua para poder después trabajar en cuestiones que tienen que ver aguas arriba de la planta potabilizadora. Es decir, vos podés llenar las cisternas, tener una capacidad de jugar cuando hay grandes consumos con ese agua que vos tenés almacenada y ya potabilizada, y podés además hacer un mantenimiento del acueducto que te da 24 horas de trabajo. De ventana, ¿no? Exacto. Sin la no es menor. de interrumpir el servicio. Claro, ustedes recuerdan por ahí algún evento que hubo hace unos años donde alguna falla en el acueducto nos dejó sin agua durante varias horas. Bueno, esto te da una revancha de tiempo de almacenaje de agua que la ciudad hasta el momento no tenía. Sumándole otras obras complementarias muy importantes, como por ejemplo un acueducto que va a ir a Los Chañares y que va a mejorar todo el anillado de la ciudad, un acueducto que va a ir desde la zona del Cholo hasta Cerri, para mejorar el gran problema que tiene Cerri, más que nada el sector de Cuatreros, que no tiene presión de agua. Y por último... Y de paso Bordeu, digamos, de pasada... Claro, te mejora la presión de todo ese sector, es un anillado importante. Y la otra obra de magnitud es el reenvainado del acueducto de la calle Bransen y Undiano, que es un acueducto de 820 milímetros que abastece todo el centro de la ciudad y mejora la presión de un vasto sector del sistema, ¿no? Ese acueducto tiene 3 kilómetros 200, viene del Parque Independencia hasta la calle Chile en 820, después ahí baja, digamos, el diámetro, pero hasta ahí lo que se está haciendo es una técnica de reenvainado que es interesante porque permite trabajar por el caño que tenía pérdidas, es un caño es un acueducto, perdón, de caños que están en el orden de los 5 metros de largo y que tienen las uniones con juntas de goma que ya también cumplieron la vida útil y que evidenciaban pérdidas importantes cada vez que se exigía el flujo de agua en el acueducto. Entonces había que sí o sí o romper toda la calle 3 kilómetros 200 en el centro de la ciudad con todo lo que eso conlleva, o usar esta técnica que es muy interesante porque se trabaja por adentro del propio caño. Para eso primero hay que secar el caño. Para secar el caño hubo que cambiar todo el sistema de válvulas que tienen que ver, por eso también se viene trabajando hace bastante tiempo, pero ya se concluyó, queda una sola válvula por cambiar en todo ese recorrido. La última fue en la calle Dorbiní, donde se cambió una válvula que, para que ustedes tengan idea de la magnitud, es la salida de la cisterna, que ahí viene 1100, después pasa a 820, y esa T con la válvula correspondiente, la que se retiró, pesaba 35 toneladas. Por ahí, para los oyentes que están escuchando, el peso de un camión completo casi, que tiene un límite de 45 toneladas, bueno, 35 pesaba esta válvula. Esa válvula. Porque hay que aclararlo, ¿no? Es decir, es una válvula puesta en el año... varias décadas de servicio, ¿sí? Que ya no cortaba, es decir, claro, ya no la podías usar para secar el acueducto para después trabajar adentro. Entonces, primero se cambiaron esas válvulas, muchas de ellas se tuvieron que importar, algunas mandar a construir a medida, y bueno, hacer todos esos empalmes. Por eso hubo algunos cortes del servicio, porque además ese es otro dato importante. Mirá, cada vez que se quería trabajar en el acueducto, por ejemplo, en el sector llegando a la calle Chile, tenías que cortar el agua de toda la ciudad, porque tenías que cortar en la cisterna de Independencia. Al haber una que no cierra. Claro, en la medida que vos vas cambiando todas las llaves, ahora, por ejemplo, para reenvainar ese tramo de 300 metros, se cortaron esos 300 metros y solamente se afectó una porción mínima de manzanas de la ciudad. Para los que nos están escuchando y aclarar, el reenvainar significa
en términos coloquiales, mandar un caño dentro de otro. Exactamente. Primero se seca, se cambiaron estas válvulas para poder secar el acueducto, después por tramos de aproximadamente 300 metros se abren ventanas, es decir, ahí sí se rompe la calle para poder bajar hasta el caño, se le pasa primero una videoinspección, que es un robot que va caminando por adentro del caño y va sacando radiografía de cómo está toda la sección del caño. Si hay obstrucciones o mugre se limpia, si hay algún, porque también al tener tantos años de servicio generalmente se forma sarro que hay que amolarlo, hay que limpiarlo, y una vez que queda el caño limpio y con toda la sección despejada se le pasa una vaina de goma con, digamos, es un complejo, digamos, de goma con otros materiales, digamos, con aleaciones, claro, que lo que hacen es que funcione como si fuera una manguera dentro del caño de 820 que queda de estructura, y esta manguera lo que hace es tomar diámetro cuando vos le das carga de presión y no tenés más pérdidas en el caño. Entonces, muy interesante, y generás mucho menos molestia a los vecinos que están en la superficie, claro, que si están en 3 o 300 metros ni se enteran que vos hiciste la obra. Estimativamente, Gustavo, esa tarea, especialmente lo que es la redistribución, ¿tienen idea con APSA de cuándo estaría terminada? ¿Por qué? Porque lo que dijiste es lo que más molesta al vecino. Claro. Por la vereda y demás. Sí, de los 10 módulos que se están construyendo, 9 están arriba del 90%, así que para fin de año van a estar terminados, y queda un módulo que va a estar terminado entre junio y julio del año que viene, y ya con eso se terminan los 85 kilómetros de recambio de cañería. Lo del acueducto de la calle Bransen es más complejo, ya salva una sola válvula, el resto ya se cambiaron, así que ahora lo que resta es ir pasando vainas. En esto hay un tema que tiene que ver con una veda que se establece cuando llegan las altas temperaturas, es decir, se trata de que no haya cortes de suministro con las altas temperaturas, entonces ahí se le pone un impedimento a la empresa para trabajar en determinados momentos donde no conviene hacer corte de agua por la necesidad de tener el suministro activo. Se va a evaluar alguna ventana en enero donde por ahí queda menos gente en la ciudad o no hay escuelas, y entonces por ahí el consumo baja y se puede trabajar en algún sector del reenvainado. La idea es no perder demasiado tiempo en eso, y el resto de las actividades van a continuar, la construcción de las cisternas, todo eso, digamos, ahí no hay veda porque no afectase el servicio. Así que son varias obras simultáneas, todas muy importantes porque todas contribuyen a que el sistema de agua de Bahía Blanca vaya para cada año para mejor. Hay una sola preguntita respecto a justamente la red. Los problemas que había especialmente en barrio universitario, donde la densidad poblacional creciente hizo que el agua no alcanzara, ¿eso también se va a solucionar con este trabajo? Todo esto va a mejorar a la ciudad en general. En algunos lugares puntuales va a ser notable la mejora, porque para el barrio universitario salen distintos acueductos, uno de ellos desde 400 y que toma desde el acueducto de la calle Bransen, así que si el acueducto de la calle Bransen no tiene pérdidas, se supone que va a mejorar la cantidad de agua que va a llegar al barrio universitario. Después igual ahí hay otros problemas que tienen que ver con la presión y el anillado, que ya eso lo trabaja APSA de manera independiente de toda esta fuerte inversión que hace la provincia a través de la DIPAC. Pero sí, vas a tener más cantidad de agua en la planta de potabilización, más capacidad de potabilizar agua, vas a tener cisternas que te van a dar posibilidad de atacar la demanda de fuertes consumos, y vas a tener cañerías nuevas en un vasto sector de la ciudad y acueductos reenvainados, que todo eso indica que va a tener mayor presión. Entonces soportan una mayor presión. Claro, entonces necesariamente, sea el barrio que fuere, le va a mejorar la presión y el suministro. Puntualmente, en el caso que vos mencionás, amerita alguna otra acción de anillado que sé que APSA la está trabajando, pero es por afuera, digamos, ya es parte de lo que ellos van haciendo, digamos, habitualmente con inversiones de la propia empresa. Yo lo que iba a preguntar es si tenés registro de alguna intervención parecida
en volumen a lo que se viene haciendo en el tema agua en Bahía. Yo, sinceramente no, porque esto tiene carácter histórico. Mirá, si te pones a repasar en la historia, la construcción del dique Paso de las Piedras es un ícono para el servicio de agua potable de la ciudad. De ahí para acá no hay registro de una inversión semejante como la que se está haciendo ahora, y además con un cuidado, digamos, en ir multiplicar los frentes de trabajo en distintos aspectos. Digamos, no se atacó una sola cuestión, digamos, las pérdidas solamente, o la provisión solamente, o la capacidad de producir agua que había en la planta solamente, sino que se multiplicaron los frentes de trabajo. Eso implica mayor inversión, una decisión fuerte del gobernador Axel Kicillof de invertir ese dinero en Bahía. Y después otro aspecto que también es complementario, pero que es importante, que los organismos están trabajando de manera coordinada, interrelacionados, y acá se suma la actividad que está haciendo el ADA, la Autoridad del Agua de la provincia, que es la que maneja el dique Paso de las Piedras, y en ese sentido, en conjunto con ABSA, lo que están haciendo es una prueba con boyas que trabajan sobre lo que es la proliferación de las algas, que han generado problemas en el filtrado porque le quitan capacidad a los filtros de producción de agua, y eso hace que la cantidad de agua que tiene la ciudad se vea afectada. Bueno, estas boyas están trabajando sobre ese tema, se están haciendo las pruebas correspondientes con equipos técnicos de acá de la ciudad, con especialistas y científicos, y la verdad que esa tarea interdisciplinaria en aras de mejorar el servicio de la ciudad, yo creo que tiene muy poquitos antecedentes también. Es poner toda la capacidad que tiene la ciudad al servicio de un problema y tratar de resolverlo con las casas de altos estudios, con los organismos provinciales, con la municipalidad, con los propios vecinos sumándose para acercar su punto de vista y sus necesidades, y bueno, gestionar desde la mesa del agua, con el intendente a la cabeza, digamos, soluciones a estos temas que son prácticos, pero está bueno cuando uno incluye tecnología y incluye a los científicos de la ciudad, ¿no?, para resolver eso. Me parece que está bueno también poner en valor la tarea de las universidades locales y de los científicos locales para la solución de los problemas reales de los vecinos. Ese mismo esquema es el que llevaron adelante en otro de los frentes, que sí, es señor. El tema de la inundación. Pero por ahí, no sé, Claudio. No. Lo que podemos hacer es, para no apretar, hacemos un cortecito musical y a la vuelta ya vamos con este tema. Porque hasta ahora era lo que había desde el 10 de diciembre del 2023 nada más. El problema del agua ya estaba. Después se sumaron un par más. Claro, eso es lo que yo quería resaltar, que digamos el problema del agua en Bahía es de larga data. Claro, y después te quiero preguntar, Gustavo, también es cómo ha sido la reacción del vecino. ¿Ustedes qué perciben? Porque todos agarramos un pozo y puteamos. Eso es normal. Bueno, el primera y única pausa musical tiene que ver con la actividad que desarrollás vos. Una de las tantas es el cordón cuneta. Ajá. Bueno, vamos a escuchar de y por Chico Novarro, Cordón. Duro como el alma de un frontón, sos un penal de curdas y mosquitos, largo y pisoteado cinturón de una ciudad que va creciendo a gritos. Si te habrás mamado de alquitrán, de pucho y celofán, de correntada, panteón de rata enamorada que cruza sin mirar el callejón. Sobre el almanaque de tu piel corrió la miel de trompos y monedas
viejo cordón de mi vereda, la luna y el hollín te hicieron gris. Contame un poco más del tiempo aquel en que el tranvía te afeitaba, cuando la noche era un festín de taco y de carmín. En la enramada, háblame del zaguán y el verso aquel que se llevó la alcantarilla. Si en este mundo sin orillas el único peatón sos vos. Viejo cordón de mi vereda, paredón de suelas, tropezón de amor. Mientras nadie habla de vos y ninguno te recuerda, sos el costado que encierra por derecha y por izquierda un siglo de procesión. Sos la escolta sin barullo de un barrendero y su orgullo de un trasnochado botón. Contame un poco más del tiempo aquel en que el tranvía te afeitaba, cuando la noche era un festín de taco y de carmen. En la enramada, háblame del zaguán y el verso aquel que se llevó la alcantarilla. Si en este mundo sin orillas el único peatón sos vos. Si en este mundo sin orillas el único peatón sos vos. Bueno, escuchamos Cordón de el único poeta capaz de hacerle una poesía al cordón de la vereda, Chico Novarro. Y seguimos aquí con Gustavo Trankels, secretario de Obras y Servicios Públicos de la Municipalidad. Y bueno, estuvimos dedicados el primer bloque a relatar todo lo que es mucho, lo que se ha hecho en función de la provisión de agua potable. Pero bueno, no se agota ahí la cosa, sino que hay muchas más. Totalmente, y nosotros habíamos quedado en la manera de resolver, que era por un lado interdisciplinaria, convocando a especialistas de todos los colores, de todas las experiencias municipales previas. Eso creo que ahí a nosotros nos parecía que ahí había un valor. Ese mismo esquema es el que usaron luego de la inundación a la hora de buscar respuestas a cómo hacer para que no vuelva a suceder. Claro, en ese nuevo escenario de catástrofe con la inundación se buscó armar una mesa local de expertos en el tema de hidráulico en este caso, convocando a gente de larga trayectoria en el tema, como por ejemplo el ingeniero Juan Carlos Scheffer, como por ejemplo Nerea Bastianelli, porque no solamente estábamos tratando agua y el escurrimiento superficial, sino además la parte de la hidrogeología, porque al haber quedado inundada la ciudad, eso hizo que el nivel freático haya subido, que los arroyos, digamos, todo el sistema se sobrecargó, y entonces la capacidad de escurrimiento no era la misma, ni la de infiltración de los suelos, digamos, ya la capacidad de absorción cambió, y por algún tiempo, que es difícil de determinar, eso va a permanecer de esa manera hasta que volvamos a los valores normales. Piensen ustedes que nosotros estamos en una zona semiárida
Acá las isoietas de las lluvias que se trazan están en el orden de los 600, 700 milímetros anuales. Se batieron varios récords en estos últimos meses en la cantidad de milímetros que tuvimos, además de esa situación puntual de los 400, depende de dónde hayan medido, de lo que hubo en esas pocas horas que provocaron la inundación. Después fuimos teniendo lluvias consecutivas de 100 milímetros, otros 100 milímetros, tuvimos 200 en 9 días, con un sistema que ya no tiene capacidad de absorción, hace que ese agua escurra superficialmente. Bueno, todo eso hay que estudiarlo, hay que dar respuestas, y por eso se formó esta mesa, nuevamente, como hicimos con la mesa del agua, una mesa técnica, donde no le preguntamos de dónde viene ni qué partido político representa, sino la cuestión técnica, la expertise, la experiencia, la ciencia, la tecnología, las casas de alta de estudio de la ciudad, los organismos, el ADA, hidráulica de la provincia se sumó en este caso, y a partir de ese trabajo y el apoyo que tuvimos de parte de la provincia, porque el día del evento no solamente vino el gobernador, sino que automáticamente se destacó en la ciudad un equipo de hidráulica de la provincia con expertos que vinieron a trabajar con esta mesa local, y después de haber relevado no solamente con medios técnicos de última tecnología, con vuelos drones, digamos, con la incorporación de sistemas de modelación de drenaje de agua, digamos, y de tareas hidráulicas, además se tuvo que caminar para hacer el trabajo de campo de esos 6 kilómetros 300 que tiene el canal, hacer un estudio del mismo, y en 2 meses se logró la modelación del nuevo canal. Eso es un tiempo récord para cualquier obra que traigas a la mesa. 2 meses es récord para sacar una modelación de un canal que triplica la capacidad del actual, ¿no? El actual canal Maldonado se diseñó en la década del 40, se construyó después de la crecida que hubo en el 43, 44, y se terminó de construir en el 47 a 49, con una capacidad de todo el sistema entre lo que es el arroyo Napostá y el canal Maldonado de 300 metros cúbicos por segundo. Esa es la capacidad que tiene ese gran sistema hidráulico de evacuación de agua. Con este nuevo modelo que se logró de canal, vamos a subir a 906 metros cúbicos por segundo, se va a triplicar. Así que modelar eso en tan corto plazo y ir chequeándolo técnicamente para que todos estén de acuerdo en que era razonable lo que se había logrado y que era además después razonable la inversión, ¿no? Porque la opción del formato del canal, que el nuevo tiene una forma de V corta en el fondo. Esto es para que el flujo de agua habitual que tiene, que es mínimo, durante todos los meses del año es mínimo, salvo los eventos donde el canal funciona porque por desborde en la zona del partidor ya se decide que el agua que va por el arroyo Napostá es suficiente, los 40 metros cúbicos por segundo que tiene capacidad de tomar el entubado, drena el resto por el canal Maldonado, y entonces ahí es donde empieza a funcionar ese sistema. Por lo tanto, perdóname, Gustavo, sí. Quiere decir que este aumento de capacidad de caudal está todo sobre Maldonado. El Napostá no varía su capacidad. Claro, porque el Napostá lo que se hizo fue limpiarlo todo, es decir, devolverle la máxima capacidad de escurrimiento que tiene. Se limpió todo el entubado, una tarea de hacía muchos años que no se hacía. Son 4 kilómetros desde la calle Casanova hasta la terminal de ómnibus que se limpió en todo el interior. Y después se reconformaron los márgenes, se retiró, porque imagínate que después de la tormenta quedó de todo, quedó claro, mobiliario urbano, vehículos, sedimentos, escombros, árboles, columnas de alumbrado adentro del cauce. Bueno, todo eso se despejó, se limpió, se le devolvió la máxima capacidad de escurrimiento. El nuevo sistema va a funcionar de manera tal que el Napostá solamente va a tomar esa capacidad que tiene, y el resto, que se triplica, va a parar al Maldonado, donde, como te decía, la forma que se eligió fue una V corta en el fondo para que con un flujo mínimo de agua sea autolimpiante, y después sigue hacia arriba de manera trapezoidal y termina de manera recta hasta el nivel de superficie.
pasando de los actuales 19 metros de promedio de ancho que tiene el canal a 26. Esa nueva configuración es la que nos da esa capacidad importantísima de drenaje. Se hizo también en tiempo récord la obtención de los recursos, porque piensen que ahí hay que darle un crédito grande no solo al intendente, al gobernador, las decisiones políticas, sino al ministro Gabriel Catopodis, que se puso el tema al hombro y que consiguió que se pueda, primero a través de la emergencia, asignar rápidamente recursos para la limpieza, para que el sistema ante un nuevo evento pueda funcionar, y después tareas que ya se están realizando que tienen que ver con la reconstrucción de 3 puentes, porque el canal, como ustedes saben, corta la ciudad y necesitamos conectividad para cruzar ambos márgenes, actividades diarias, ¿no? De la gente que va al trabajo, los chicos que van a la escuela, digamos, toda la actividad económica y social de la ciudad es a través de los puentes, y en el sector desde la calle Don Bosco, agua hacia abajo, hasta la ría, es donde más afectación hubo en ese sentido. Por eso se asignaron por emergencia el puente de la calle Don Bosco y el puente de la calle Pampa Central, para que se puedan reconstruir a la mayor brevedad posible. Y ya se puso una licitación pública que va a tener apertura de sobres el 5 de diciembre, que comprende los primeros 2 kilómetros 400 que van desde la desembocadura en la ría hasta la calle Don Bosco, incluyendo un nuevo puente que hasta el momento no existía en la calle Pacífico. Así que esa arteria de la ciudad y la conectividad del barrio va a mejorar a partir de esta obra, que es hidráulica, pero que además tiene estos puentes que van a mejorar la conectividad en ese sector. Es decir, que la obra va a venir aguas arriba, va a venir claro, aguas arriba. Sí, las obras hidráulicas siempre, cuando vos cambiás la sección, tenés que arrancar necesariamente de aguas abajo, por una cuestión constructiva, si no generas problemas después en la obra. Pero bueno, va a haber en el transcurso de los próximos meses más licitaciones para conformar los 6 kilómetros 300 que tiene todo el canal. Va a haber obras simultáneas en algún momento en todo el trayecto, pero siempre lo deseable es que se vaya materializando de aguas abajo hacia arriba el ensanche del canal, porque si no en algún momento te queda como un embudo. Con rebalsaría, claro. Claro, exacto. Esto estaba pensando, pone en el centro del debate el Estado sí, el Estado no. Muy interesante. ¿Hubo algún privado que se haya ofrecido a hacer esa obra? Claro, bueno, mirá, ahí es muy interesante porque primero hay que aclararle a todos los oyentes que no está prohibido que el privado que quiera venir y hacer una obra pública lo puede hacer. El tema es que a nadie le interesa porque cómo recupera los fondos, ¿no? En algún momento se habló, el canal se puede hacer con fondos privados y después licitar para que, no sé, se haga una suerte de navegación adentro del canal Maldonado. Y la verdad que, digamos, no a ningún empresario le interesó hacer esa inversión porque no es viable. Como pasa muchas veces en la inmensa mayoría de las rutas, donde a veces plantean, y si el privado invierte y después cobra peaje y recupera la plata, bueno, generalmente no sucede, salvo en las autopistas de gran tránsito, digamos, en lugares muy urbanos, no pasa, y menos con estas obras hidráulicas donde es muy difícil la recuperación de la inversión, y por eso ahí la presencia del Estado es fundamental. Primero, que es algo que a veces no se valora, el know-how también, ¿no? Porque vos tuviste un equipo de hidráulica de la provincia que son personal que pertenece en este caso al gobierno provincial, pero después también hubo gente de las universidades nacionales acompañando, gente que fue acumulando conocimiento a partir de estas instituciones públicas y que lo pusieron arriba de la mesa para que la ciudad en 2 meses tenga un proyecto. Sí, los plazos son llamativamente para bien, digamos, son cortos. Aunque uno a veces lee las redes sociales y lo decíamos el otro día, ¿no? Así, recién ahora, dicen gente que tarda 8 meses en planificar sus vacaciones, ¿no? Digamos, hay como una... Claro. Hay una... Sí, entiendo que en los tiempos que corren uno... todos vivimos en una época de la inmediatez, ¿no? Queremos todo rápido, enseguida, y
en un chasquido de dedos, pero bueno, estas son obras de gran dimensión, es el sistema pluvial de la ciudad para los próximos 100 años, entonces la verdad que lo que se hizo, yo lo quiero siempre valorar porque es gente local y gente de la provincia que vino a colaborar y todos solidariamente buscando un objetivo común para que la ciudad de Bahía tenga, digamos, un futuro donde, digamos, podamos descansar en paz de no tener miedo ante una tormenta, decir que eso también no tiene valor lo que se ha logrado con ese equipo humano y técnico desde el punto de vista de la obra que se diseñó. Y ahora materializarla, que también es otro capítulo muy interesante porque vos tenés que ensanchar un canal que va por el centro de la ciudad y a cuyos márgenes hay cantidad de servicios, algunos inventariados y que se conocen y otros que no se conocen, y los vamos a ir descubriendo en la medida que se materialice la obra y que va a haber que ir resolviendo. Por ejemplo, una sencilla, para que la gente entienda un ejemplo. El puente de la calle Pampa Central. En algún momento se construyó sobre el canal, pero después a lo largo de la historia... no sé, tenía que pasar ABSA en aquel momento obras sanitarias y usó la estructura del puente para poder colgar un caño de agua de 350 que cruza de un lado al otro de la ciudad y que lleva el servicio al otro lado. Está bien, es lógico, se usó la estructura en su momento, ahí está el caño. Del otro lado, un caño de 200 milímetros de gas que provee gas una barriada importante. Caños que llevan cables de fibra óptica que prestan servicio de internet, por ejemplo, al vecino país de Chile y que pasan por ese sector y van adosados también al puente. Entonces, ¿cuál es el desafío que se presenta? Para poder construir el puente nuevo hay que demoler ese puente. Para demoler ese puente hay que retirar todos estos servicios, porque si no la gente se queda sin servicio. Es decir, claro, tenemos que ver de qué manera reposicionamos la fibra óptica para desprenderla de la estructura del puente, ellos seguir prestando el servicio, porque no se puede cortar, y demoler el puente y construir el nuevo. Y eso también es un desafío técnico, de interacción. Ya estuvo la gente de Telefónica, ya saben... en algunos casos van a contratar tuneleras para pasar por abajo, porque no solamente tenés que pasar por abajo del actual canal, sino que tenés que dejar previsto el ancho del canal nuevo para después no volver a tocarlo. Entonces tienen que bajar con una tunelera, cruzar por abajo, técnicamente muy interesante, dentro de la ciudad también, sortear los obstáculos que puedan aparecer y hacer el empalme sin que se corte el servicio. Eso con internet, ya se evaluó, se sabe cómo va a ser. El gas lo mismo, va a haber algunos cortes y van a suministrar de otro lado para poder hacer la maniobra, el loop que hay que hacer para pasar como una suerte de omega por abajo del canal y dejar liberado el puente. Y el tema de ABSA, que también están viendo de qué manera técnicamente pasan por debajo del canal con todo lo que ello implica en calcular válvulas no solamente de corte del caño que quede por debajo, sino de purgue, porque por cuestiones después de presión y de la curva que vos le das al caño, después te pueden quedar sedimentos que en algún momento hay que limpiar, pero vas a estar abajo una estructura de hormigón. Entonces es muy interesante técnicamente todo lo que pasa a partir de una obra de estas, y todos estos ejemplos complejos que los cuento rápido son de un solo puente. Bueno, va a haber 16 puentes más todo el canal que a los costados vamos a encontrar de estas situaciones. Entonces vamos camino a una obra súper compleja, y va a ser muy interesante, bueno, todo ese proceso. Gustavo, más allá de esta complejidad técnica de ingeniería, el otro aspecto esencial es el económico. O sea, claro, esto hay que financiarlo, sale mucha plata. Bueno, el intendente cuando presentó el presupuesto 2026, habló de esta famosa sobretasa a las empresas del polo, digamos, buscando que quien tenga capacidad contributiva contribuya. Se escucharon varias voces en disonancia, en rechazo a la propuesta. La pregunta que te quiero hacer es, ¿la oposición hizo alguna propuesta para obtener esos fondos que Susbiele plantea con el polo? Muy buena pregunta, porque es un debate en el que se tiene que involucrar toda la comunidad, porque esto es el destino de la propia ciudad, ¿no? Nosotros, el escenario que tenemos es el siguiente: la gran obra ya se hizo cargo la provincia, que va por el canal que es la gran obra de infraestructura hidráulica. A partir de ahí tenemos varias obras
que hacer y que tienen que ver con muchos barrios de la ciudad que tienen problemas por la geografía, por dónde se construyó, digamos, cada uno tiene una historia diferente, pero que hay que resolver porque no tienen escurrimiento superficial natural. Entonces hay que necesariamente construir sumideros, caños subterráneos que sirvan para desaguar esas zonas. Nosotros presentamos un primer plan que afecta a 15 barrios, son 13 obras y que es imposible afrontar desde el erario municipal. Y tenemos un gran ausente en el Estado Nacional, ¿no? que ha decidido, y lo han dicho, es público, digamos, que no van a invertir en obra pública. Entonces, necesariamente el intendente, para darle respuesta a los vecinos de la ciudad, buscó en estos 6 grandes contribuyentes que tienen capacidad para poder contribuir con la ciudad en la materialización de estas obras que van a mejorar el ambiente donde esas empresas funcionan, porque también la gente que trabaja vive en la ciudad, las empresas de esta ciudad se llevan un rédito importante, en algunos casos multimillonarios en dólares, digamos, por eso se le está pidiendo a empresas que tienen capacidad contributiva y que ayudaría notablemente a poder simultáneamente materializar varias obras hidráulicas en estos planes que resolverían muchos de los problemas que tiene la ciudad. En el debate, el intendente propone esto, que lógicamente todos nosotros apoyamos. Sí, desconozco la cuestión política, pero sí te digo que varios concejales de la oposición se acercaron a interesarse de estos proyectos porque quieren ser parte de la solución, y eso me parece muy enriquecedor desde el punto de vista político, que acompañen esta propuesta más allá del color. El intendente tiene minoría en el consejo, son 24 concejales, él tiene 8, nosotros, nuestro espacio tiene 8, así que necesariamente necesita que la oposición evalúe seriamente esta propuesta y que además la acompañe. En caso de que no sea así, lógicamente que uno espera una respuesta o una propuesta superadora, porque decir, bueno, si no vas a apoyar, decime de dónde sacamos los recursos o qué respuesta le damos a los vecinos, que además yo creo que en esto hay que rescatar la valentía de sus bieles de encarar problemas que son históricos en la ciudad. Muchas de estas obras son de carácter añejo. Sí, eso te iba a preguntar. En muchas de las obras pareciera o surge una pregunta, es decir, ¿cómo pudo ser que se haya habilitado determinado lugar para que se instalen viviendas? Barrios, claro, en un pozo. Barrios, claro. Sí. Hay allí también una deuda. Sí, mira, ahí encontrás de todo. Depende del barrio, vas a encontrar ausencia del Estado, porque el Estado tiene que ordenar el territorio y en ese caso prohibir o habilitar a los emprendedores que vayan a hacer loteos, los escrúpulos de los propios, digamos, desarrolladores, claro. Y después también el conocimiento del que va a comprar, ¿no? Hay distintas situaciones, porque a veces también te reconocen que pagaron valores irrisorios por tierras a pocas cuadras del centro, pero claro, porque eran inundables. Entonces también es una discusión que se puede dar, es decir, bueno, ¿por qué la comunidad tiene que resolver estos problemas que terminan siendo de una parte de la comunidad? En todo caso, la decisión que toma Zubiele me parece que es superadora, porque él dice, yo no me voy a quedar en la queja a los gobiernos anteriores que dejaron de actuar ante estas situaciones o ante la discusión de, sino ir al problema que tiene el vecino hoy, que se inunda y se le estropea la casa, que no puede ir a la escuela, que los chicos no pueden ir a la escuela, ellos no pueden ir al trabajo, con todo lo que eso implica para la ciudad, y traerle soluciones viables, porque también esto estamos hablando de soluciones que son materializables, y es palpar la solución de los problemas, muchos de larga data, nunca abordados, y que las tenemos al alcance de la mano. Por eso es importante el debate que se va a dar en el Consejo y ojalá que apoyen. Bueno, lamentablemente hemos llegado al final, nos quedaron un montón de temas en el tintero. Si Dios quiere, principio del año que viene hacemos otra y seguimos charlando porque resultó muy esclarecedor. Muchas gracias. Así que muchísimas gracias por la visita, que se repita. Muchas gusto, gracias y felicitaciones a la UTN, que es un lugar que uno
quiere mucho, porque cuántos jóvenes profesionales de la ciudad, de la zona, se han formado en esta casa tan prestigiosa de altos estudios y hoy son los que nos ayudan a salir adelante cada uno de estos problemas. Siempre tenés un técnico o un profesional de la UTN trabajando, así que gracias por eso también. Seguro. Y nos vamos con un tema que también tiene que ver mucho contigo, y explico brevemente. El señor fue director de Vialidad Nacional hasta hace 2 años y muy poquito, y fue intendente Torkins. Entonces, con una canción unía ambas cosas. A ver, vamos a escuchar Ruta 76 por el gran Ricardo Iorio y Almafuerte. Hasta el próximo martes. Chau. Bonaerense Ruta 76, sendero ayer transitado por los pampas de Catriel, con rumbo al sauce corto para visitar indios ricos de Ventana y loncos de Curamalal. Para algunos es pasado, para otros es tradición. Corral de piedras yo he levantado, donde amargar mi sangre. En tus márgenes barros ruta 76. Que nace en Sierra Chica y muere en López Lecumbe, con rumbo a la bahía que fuera blanca alguna vez. Allá por los arenales de Chasicó, fortines donde el gaucho por decreto se apagó. Hoy la cara de roca en los billetes de a 100, y tu huella desierta despierta en mí a los desterrados, bravos que hoy no escuchan ni responden. Ruta 76, te estoy cantando y vos esperándome, pues andar te debo para llegar al rincón serrano del orgullo nacional. Para algunos es pasado, para otros tradición. Corral de piedras yo he levantado, donde amargar mi sangre. En tus márgenes barros, ruta